Gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. La llamada me agarró con el celular en la mano, como si el aparato hubiera decidido por su cuenta que esa noche yo iba a enterarme de algo que no debía. Atendí sin mirar el número, por costumbre. Del otro lado había una voz cansada, de esas que suenan a oficina cerrando, a luces fluorescentes y café recalentado. ¿Usted es el heredero?, preguntó sin saludo. Yo me quedé callado un segundo, esperando que corrigiera, que dijera, perdón, me equivoqué, pero no. La voz siguió, seca, como leyendo un formulario. Le hablo por el rancho, el de cría de caballos. Quedó a su nombre. Su padre falleció. Sentí que me bajaba el pulso a los tobillos. Mi padre. Esa palabra, así, directa, me dio risa por dentro, una risa sin ganas. No porque fuera gracioso, sino porque en mi vida, padre, era un espacio en blanco. No lo conocí. No hubo fotos en la casa, ni visitas inesperadas, ni historias que contar. Mi madre lo mencionó pocas veces y siempre con ese tono que corta el tema antes de que nazca. Para mí, él era apenas un dato viejo, un apellido que coincidía en papeles. No sé de qué me habla, dije, y me escuché raro, como si hablara desde una habitación vacía. La voz suspiró como si ya hubiera oído eso. Está registrado como el único familiar directo. Necesitamos que venga. Esta noche, si puede. Hay asuntos de custodia y... Hizo una pausa pequeña. Y hay protocolos. La palabra protocolos me quedó zumbando. Sonó demasiado importante para un rancho, demasiado formal para algo que en mi cabeza era campo y silencio. Pregunté dónde era, y la voz me dio indicaciones que parecían de otro mundo. Una carretera secundaria, un desvío sin señal, un tramo de terracería. Me habló de una reja con un símbolo oxidado. Me dijo que al llegar no tocara la bocina. ¿Por qué esta noche?, pregunté, y me salió más brusco de lo que quería. Porque si amanece sin responsable se activa el cierre, y si se activa no lo van a dejar entrar después. Otra pausa, más larga, cargada. Lleve identificación, y no se detenga en el camino. Pase lo que pase, no se detenga. Colgué y me quedé mirando el piso, esperando que mi cuerpo reaccionara con una emoción clara. Rabia, tristeza, lo que fuera. No llegó nada, solo una sensación de que me habían empujado a una historia que alguien más había empezado hace años y que yo estaba entrando a la mitad, sin contexto, sin mapa. Metí una mochila con lo primero que vi, una chamarra gruesa, una linterna, un cargador, una botella de agua. Agarré las llaves del carro y salí. En la calle el aire estaba frío, y todavía quedaba algo de ruido de ciudad, pero ya se sentía esa hora en la que los negocios bajan cortinas y el mundo se hace más grande. Cuando subí al carro y prendí el motor, tuve un pensamiento ridículo, que si no arrancaba, podía usar eso como excusa para no ir. El motor arrancó normal, como si también estuviera de acuerdo. La carretera se fue vaciando con cada kilómetro. Las luces de los postes se hicieron más distantes, como islas. La señal del celular empezó a fallar. En un punto, la radio solo agarraba estática y una voz lejana que entraba y salía, como si estuviera escondida detrás de una pared. Apagué el sonido. No quería nada que me llenara la cabeza. El desvío estaba donde me dijeron, una entrada sin letrero, un camino más oscuro que el resto. Me metí y el carro empezó a brincar en la terracería. Los faros iluminaban polvo y piedras, y más allá, nada. Ni casas, ni luces, ni siquiera el reflejo de un vidrio en la distancia. Un aislamiento de esos que se sienten físicos, como si alguien hubiera borrado el lugar del mapa a propósito. Cuando por fin vi la reja, se me apretó la garganta. No era una reja cualquiera. Era alta, de barras gruesas, con alambre arriba. En el centro, soldado como una insignia, había un símbolo que no reconocí.
Algo parecido a un ojo dentro de un óvalo, con líneas que salían como rayos cortos. Oxidado, pero todavía firme. Me estacioné frente a ella y bajé la ventana para ver mejor. Todo estaba quieto. No había viento fuerte, no había grillos. Ese silencio no era natural, era como un silencio impuesto. Busqué el intercomunicador y lo encontré en un poste. No tenía luces, solo una placa metálica con un botón. Estiré la mano para presionarlo y me acordé de la frase: no toque la bocina. No era lo mismo, pero me detuve igual. En vez de eso, bajé del carro. El frío me pegó en la cara. Caminé hacia la reja y vi que a un lado había una caseta pequeña, de esas para guardia. La ventana estaba empañada por dentro, como si alguien hubiera respirado ahí hace poco. Toqué el vidrio con los nudillos, suave. No respondieron. Entonces, sin que yo hiciera nada, escuché un clic metálico, como un seguro liberándose. La reja empezó a abrirse sola, lento, con un quejido de bisagras viejas. Me quedé parado, con la mano en el aire, mirando cómo se abría como si me hubiera estado esperando. Volví al carro y avancé. El camino dentro del rancho era más parejo, pero la oscuridad era peor. Los faros apenas alcanzaban a mostrar cercas largas, postes, sombras de árboles que parecían recortadas con tijeras. A lo lejos, después de una curva, vi la casa principal, una estructura baja, vieja, con un porche y ventanas oscuras. No parecía abandonada, pero tampoco parecía habitada. Era esa clase de lugar que existe en una especie de pausa. Me estacioné frente al porche. Apagué el motor. En el silencio que quedó, escuché algo que me puso tenso. Un golpecito repetido, suave, en algún lado. Como si algo estuviera tocando madera con paciencia. Subí los escalones del porche y vi que el golpecito venía de una puerta interior. Una puerta mosquitera que se movía apenas con el aire. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Empujé y entré. Adentro olía a polvo frío y a madera vieja. No era un olor desagradable, pero sí cargado de tiempo. Mi linterna iluminó un recibidor con muebles cubiertos con sábanas, como si alguien hubiera querido conservarlos sin usarlos. Había un reloj de pared, detenido. Había cuadros sin fotos o con fotos dadas vuelta. En la pared, junto a un interruptor, encontré algo que no esperaba. Una placa con letras gastadas, como de institución, decía registros nocturnos. Abajo, un gancho vacío, como para colgar un llavero o una carpeta. El rancho no se sentía como un rancho. Se sentía como un lugar que había sido administrado con reglas, con procedimientos, con miedo profesional. Avancé por el pasillo. En una mesa había una lámpara de escritorio, y debajo, un montón de papeles acomodados con una precisión rara. Los toqué y se deshicieron un poco, resecos. Había mapas de corrales, turnos de alimentación, cosas de veterinaria, y también entre ellos, hojas con encabezados que no entendí. Ronda perimetral, incidente de sombra, chequeo de sonido. En el fondo de la casa vi una puerta entornada. De esa habitación venía un olor distinto, a ropa guardada y a metal. Empujé la puerta con cuidado y entré. Era un cuarto sencillo, casi austero. Una cama, un escritorio, un armario. Sobre el escritorio había una caja de madera y, encima de la caja, un cuaderno de tapas negras. El cuaderno estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. La linterna iluminó letras grandes, firmes, escritas a mano. Y ahí, sin vueltas, estaba la lista. No era poesía, ni locura decorativa. Era una lista con formato de protocolo. Se me erizó la piel porque, aunque no conocía a mi padre, esa escritura era de alguien que no improvisaba. La leí en voz baja, casi sin querer, como si mi boca necesitara probar las palabras para creer que eran reales. Regla 1. Al entrar, enciende la luz del pasillo y déjala del recibidor apagada. Regla 2. No mires por las ventanas hasta que escuches el primer relincho. Regla 3. Antes de salir al patio, ponte algo que haga ruido al moverse aunque sea poco.
Regla 4. Si escuchas pasos en el porche y no ves sombra bajo la puerta, no abras. Espera a que se vayan. Regla 5. A poco después de las 11, revisa el generador y déjalo en modo manual. No lo dejes en automático. Regla 6. Si la radio enciende sola, no la apagues. Baja el volumen hasta casi nada y déjala trabajar. Regla 7. Cerca de la 1 de la madrugada, alimenta a los caballos de los establos interiores. No vayas a los corrales abiertos. Regla 8. Si encuentras una reja abierta que dejaste cerrada, no la cierres tú. Retrocede y toca el silbato una sola vez. Regla 9. Si escuchas que te llaman desde el camino, aunque reconozcas la voz, no respondas. Regla 10. Apenas pasadas las 3 de la madrugada, no uses linterna afuera. Usa solo luz fija. La luz que se mueve atrae. Regla 11. Si ves algo parado entre los postes, no lo enfoques. Mira el suelo y sigue caminando sin acelerar. Regla 12. Cuando amanezca, no te quedes a ver el límite del monte. Entra, cierra y escribe todo en el registro. Me quedé quieto, con la linterna temblándome un poco. Pensé, honestamente, que era una broma de mal gusto, o una manía de viejo paranoico, pero el problema fue que en esa casa, todo lo demás tenía el mismo tono. No era un cuaderno aislado en un rincón, era la punta de algo más grande. Me reí, corto, sin humor. «Estás loco», murmuré, sin saber a quién se lo decía. En ese momento escuché el primer relincho. Venía de afuera, profundo, inquieto, como si un caballo hubiera visto algo que no entendía. Me quedé congelado. La regla 2 se me metió en el cuerpo antes que la razón. No mires por las ventanas hasta que escuches el primer relincho. Ya lo había escuchado. Mi cabeza, que venía lista para burlarse, de pronto se quedó sin argumento. Era demasiada coincidencia, demasiado sincronizado. Volví al pasillo y busqué el interruptor. Encendí la luz del pasillo y, como decía la regla, dejé el recibidor apagado. No porque creyera, sino porque, no sé, porque era fácil, porque era una forma de sentir que hacía algo correcto en una situación absurda. La luz del pasillo era amarilla, débil, de foco viejo. Apenas alcanzaba a empujar la oscuridad. Caminé hacia la sala y ahí, por primera vez, vi algo que no debería haber visto. No por la ventana. No miré por la ventana. Lo vi reflejado. Había un espejo viejo en una pared lateral, cubierto de polvo, como olvidado. En el reflejo, detrás de mí, la puerta del porche tenía una rendija de oscuridad en el borde, y pegado a esa rendija, como si estuviera respirando contra la madera, había una sombra que no correspondía con nada. Me di vuelta rápido, y no había nadie, solo la puerta cerrada. Mi corazón empezó a golpearme el pecho, pesado. No escuché pasos, no escuché movimiento, pero sentí, sin saber cómo explicarlo, que algo afuera estaba quieto a propósito, como cuando un depredador se detiene para que la presa crea que está sola. Fui a la cocina buscando algo que me sirviera de arma, aunque fuera ridículo. Encontré un cuchillo grande, de esos para carne, y lo sostuve con una mano torpe. No me gustaba cómo se sentía. Me sentía como un niño disfrazado de adulto. En el comedor había una chaqueta gruesa colgada. La agarré. La regla 3 decía que me pusiera algo que hiciera ruido al moverse. La chaqueta tenía una tela que rozaba y crujía. Me la puse. Entonces, desde afuera, empezaron los pasos en el porche. Lentos, medidos. No eran como los pasos de un humano apurado, ni como los de un animal ligero. Eran pasos que cargaban peso, que apoyaban el talón primero, como si quisieran que yo los escuchara. Me acerqué a la puerta sin querer, como hipnotizado. La regla 4 me atravesó. Si escuchas pasos en el porche y no ves sombra bajo la puerta, no abras. Me agaché, temblando, y miré por debajo de la puerta. No había sombra. Los pasos siguieron un poco hasta que se detuvieron justo frente a la puerta. Sentí el aire cambiar, como si algo se hubiera acercado tanto que la casa lo sintiera también.
Me tapé la boca para no respirar fuerte. Pasó 1 minuto, tal vez 2. En el silencio, escuché un sonido que no era de pasos, un olfateo, suave, como si alguien estuviera probando el olor de la madera, y luego, una presión ligera sobre la manija, como alguien que la movía despacio para ver si estaba abierta. No abrí. La presión se fue. Los pasos se alejaron, pero no hacia la salida. Los escuché moverse hacia un lado del porche, como si rodearan la casa buscando otra entrada. Después, silencio otra vez. Yo me quedé parado con el cuchillo, sintiendo el ridículo mezclado con un miedo que ya no era teórico. No era, me asusta la idea. Era, algo está afuera. Recordé la llamada. No se detenga en el camino. Pase lo que pase, no se detenga. Eso no era una advertencia de accidente. Era otra regla, dicha con la misma frialdad. Fui al escritorio del cuarto y abrí la caja de madera. Dentro había un silbato metálico pesado, de esos que usan en granjas para llamar animales o trabajadores. También había un manojo de llaves etiquetadas con letras, establos interiores, generador, registro, reja, y había una libreta de hojas amarillas con apuntes como un diario de trabajo. En la primera página, una frase me dejó frío. Si alguien llega diciendo que viene por mí, no le creas. Yo ya no salgo. Tragué saliva. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Quise pensar en mi padre como una persona real, no como una sombra legal. Quise imaginarlo escribiendo eso, en noches como esta, escuchando lo mismo. Y me dio algo parecido a una tristeza lenta, una tristeza que no era por haberlo perdido porque nunca lo tuve, sino por el hecho de que tal vez su vida entera fue esto. Un lugar aislado, un protocolo, algo afuera. Afuera, un caballo volvió a relinchar, esta vez más cerca, más desesperado. Miré el reloj de pared. Estaba detenido, así que no me sirvió. Miré el celular, sin señal, pero la hora estaba ahí, y ya se acercaba esa franja de la que hablaba la regla 5. Poco después de las 11, revisar el generador y dejarlo en manual. Yo no quería salir. No quería abrir nada. Pero también pensé que, si estas reglas existían por algo, era por detalles. Cosas técnicas, luces, energía, sonido. Como si el rancho fuera una máquina que, si la operabas mal, te tragaba. Busqué la puerta trasera que daba al patio. Antes de abrir, me puse la mochila y agarré la linterna. Me acordé de la regla 2, pero ya había escuchado el relincho, así que me permití mirar rápido por una ventana lateral. El patio era una mancha oscura con sombras de cercas. El aire parecía quieto, como atrapado. Abrí la puerta despacio y salí. El frío allá afuera era distinto, más húmedo, como si viniera del suelo. La chaqueta crujió y me dio un poco de calma absurda. Estaba cumpliendo algo. Caminé hacia donde recordaba haber visto, desde el camino, una estructura pequeña que podía ser el cuarto del generador. La linterna iluminaba solo un círculo. Todo lo demás era negro, y ahí fue cuando escuché algo moverse en el límite del haz de luz. No era un paso claro, era un roce, como uñas sobre tierra, como algo que se arrastraba un poco y luego se detenía. Mi instinto fue girar la linterna hacia el sonido, pero recordé otra regla futura. La luz que se mueve atrae. Todavía no eran las 3, pero igual. Mi mano bajó la linterna hacia el suelo, como si el mismo cuaderno me hubiera agarrado la muñeca. Seguí caminando, sin acelerar, mirando el camino de tierra frente a mis botas. Llegué al cuarto del generador. Era un cubo de concreto con una puerta metálica. La abrí con una llave y adentro olía a gasolina y aceite. Encendí una luz fija, un foco colgante. El generador estaba ahí, grande, con un panel viejo. En una esquina del panel, pegado con cinta, había otra nota, con la misma letra, manual. Siempre manual. Si se apaga solo, se vuelve a encender solo, pero no para ti. Me quedé mirando esa frase hasta que sentí náusea. Cambié el modo a manual como decía la regla. Revisé el nivel de combustible,
por puro instinto de hacer algo normal. Todo estaba en orden. Cuando salí del cuarto del generador, escuché un sonido que me hizo apretar el silbato en el bolsillo sin darme cuenta. Un resoplido fuerte, como de animal grande, desde algún punto entre los postes del cercado. No levanté la linterna. Miré el suelo. Caminé de regreso a la casa con pasos que intentaban ser normales. En el porche antes de entrar vi marcas en la madera. No eran huellas claras, pero sí surcos, como si algo con uñas hubiera apoyado peso ahí. Me agaché a tocarlas, y la madera estaba fría, húmeda, como recién raspada. Entré y cerré con seguro. Me apoyé un segundo contra la puerta, respirando como si hubiera corrido. En la sala, la radio estaba encendida. Yo no la había prendido. Estaba en un mueble viejo de esas radios grandes con perillas. De ella salía una voz baja, distorsionada, como una transmisión lejana. No se entendían palabras completas, solo fragmentos. La regla 6 me cayó encima. Si la radio enciende sola, no la apagues. Baja el volumen hasta casi nada y déjala trabajar. Me acerqué y bajé el volumen. La voz quedó como un murmullo que apenas rozaba el aire. Pero aún así, la casa pareció acomodarse alrededor de ese sonido, como si lo necesitara, como si la radio fuera una cosa viva que estaba haciendo su parte. Me senté en el suelo, cerca del pasillo iluminado, con la espalda contra la pared. El cuchillo seguía en mi mano, pero ya no me parecía útil. Si algo entraba, no iba a ser para pelear con un cuchillo de cocina. Esto no era una película. Era peor, porque era lógico. Porque las reglas no hablaban de ganar, hablaban de durar. Pasó el tiempo con esa lentitud espesa de la noche en lugares aislados. Afuera, cada tanto, se escuchaba un golpe en alguna parte del rancho, una tabla, una reja vibrando, algo que chocaba contra un poste. Nada continuo, nada que yo pudiera ubicar bien. La incertidumbre me hacía imaginar más de lo que oía. Cerca de la 1 de la madrugada, mi celular vibró una sola vez, como si hubiera entrado señal por accidente, y luego quedó muerto otra vez. La pantalla mostró sin servicio. Pero esa vibración me sacó de mi parálisis. Era hora de la regla 7. Alimentar a los caballos de los establos interiores. No ir a corrales abiertos. Yo no sabía ni dónde estaban los establos interiores. Agarré las llaves y busqué un plano rápido en los papeles. Encontré un dibujo simple del rancho, con áreas marcadas. Había un edificio largo pegado a la casa, conectado por un pasillo exterior techado. Eso debía ser. Me levanté, agarré la linterna, el silbato, y salí por una puerta lateral que daba directo al pasillo techado. La luz fija del pasillo exterior funcionaba, pero parpadeaba, como cansada. Aún así, era mejor que andar con el haz de la linterna rebotando por todos lados. El pasillo olía a paja y humedad. Había puertas a ambos lados. Del otro lado del techo, la oscuridad era un muro. Abrí la puerta del establo interior y me golpeó un aire tibio, cargado de animal. Los caballos estaban ahí, en pesebreras. Algunos se movían inquietos, golpeando el suelo con los cascos. Cuando entré, varios giraron las orejas hacia mí, tensos. Uno relinchó bajito, como aviso. Me acerqué a un saco de alimento y serví en los comederos. Lo hice despacio, sin hacer movimientos bruscos. La chaqueta crujía con cada paso, y por primera vez agradecí ese ruido. Era como anunciar, soy yo, como dejar una firma sonora para que no me confundieran con otra cosa. Mientras llenaba el último comedero, escuché algo afuera del establo, del lado oscuro del pasillo techado. Un roce largo, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Me quedé inmóvil. Los caballos dejaron de comer al mismo tiempo, como si una mano invisible les hubiera apagado el apetito. El roce se detuvo. Luego, una respiración. No de caballo. Una respiración baja, nasal, con ese sonido húmedo de un animal que olfatea. Mi mente quiso ponerle forma. Un perro grande, un coyote, lo que fuera.
Pero el tamaño de esa respiración, la pausa entre inhalación y exhalación, tenía una calma que no era de hambre, era de control. No miré hacia la puerta. Me quedé mirando el comedero como si fuera lo único que existía. Terminé de verter el alimento, cerré el saco y solo entonces retrocedí un paso, sin girarme del todo. La regla 11 me vino temprano, como un presagio. Si ves algo parado entre los postes, no lo enfoques. Mira el suelo y sigue caminando sin acelerar. Miré el suelo. Avancé hacia la salida con pasos lentos. Sentí a mi lado una presencia pegada a la pared exterior del establo, a 1 metro, quizá menos. No la vi, pero el aire ahí era distinto, como más frío, como si la oscuridad tuviera densidad. Salí y cerré la puerta con cuidado. El seguro hizo un clic. En ese clic escuché una reacción afuera, un golpe seco en la madera, como si algo hubiera tocado la puerta con fuerza contenida. No un ataque completo, un recordatorio de que estaba ahí. No corrí, no aceleré. Caminé de vuelta hacia la casa mirando el suelo, sintiendo el corazón en la garganta. Cuando entré a la casa, cerré detrás de mí y apoyé la frente un segundo contra la madera. Me ardían los ojos, no de llanto, sino de tensión. La radio seguía murmurando. Volví al cuarto de mi padre porque necesitaba entender. Encendí la lámpara del escritorio y abrí la libreta amarilla. No era un diario sentimental, era un registro de incidentes, fechas, descripciones cortas, acciones tomadas. Pero lo que más me heló fue la repetición de una frase, escrita cada ciertos días, como si fuera un mantra administrativo. Se mantuvo el perímetro, se mantuvieron las luces, se mantuvo la distancia. Más adelante, entre páginas, encontré un sobre con documentos. Acta de defunción. El papel decía, con frialdad legal, que había muerto. La causa era vaga, casi insultante. Accidente en propiedad rural. No había detalles. Dentro del sobre había otra hoja, doblada muchas veces con manchas de humedad. La abrí y vi una carta sin saludo. Si estás leyendo esto, es porque al final te tocó. No quise que te tocara. Por eso me fui. Por eso no fui. No fue por falta de ganas, fue por miedo. Este lugar elige a su gente. Yo pensé que podía cortar el hilo. No se cortó. Me quedé sin aire. La carta seguía, y con cada línea se me hacía más claro que mi padre no me había abandonado por indiferencia, sino por algo que lo superaba. Eso no lo justificaba del todo, pero lo hacía peor. Significaba que había vivido bajo una amenaza real y que, aún así, había decidido no traerme cerca. Esto no es un rancho normal. No es solo tierra y animales. Hay algo en el monte que aprendió que aquí hay luz, hay calor, hay vida. Y viene. Viene como vienen los depredadores, probando, midiendo, esperando errores. No lo vas a ver completo, y ojalá nunca lo veas. Lo vas a sentir, lo vas a oír, y vas a entender por qué inventé reglas como si fueran ley. La gente del pueblo sabe, pero no habla. Los que trabajaron aquí se fueron con historias raras o no se fueron. Yo me quedé porque alguien tenía que mantenerlo. Mantenerlo significa mantenerlo a raya. No lo matas, no lo espantas con valentía, lo controlas con rutina, con protocolo, con cansancio. Si decides quedarte, no seas héroe, sé cuidadoso. Si decides irte, vete al amanecer y deja todo cerrado. Pero no creas que se queda aquí. Tragué saliva. La carta no terminaba con «te quiero» ni con nada cálido. Terminaba con una instrucción seca, como una orden. Esta noche por primera vez vas a pensar que exagero. Después ya no. No supe cuánto tiempo me quedé ahí sentado con la carta en la mano. Afuera, el rancho seguía haciendo ruidos pequeños, como si el lugar respirara. Y en medio de esa quietud, escuché algo nuevo. Un aullido. No era el aullido largo de un lobo de película. Fue un sonido corto, roto, como si la garganta que lo emitía no estuviera hecha para eso. Se repitió a lo lejos, y luego otro respondió, más cerca,
Me subió un calor sucio por el estómago. Entes tipo hombres lobos, habría dicho cualquiera para explicarlo rápido. Pero yo no quería ponerle esa etiqueta, porque ponerle nombre lo volvía más real, y ya era demasiado real. Me obligué a volver al cuaderno negro, las reglas, la rutina. Regla 8 hablaba de una reja abierta, regla 9 hablaba de una voz llamando desde el camino, regla 10 hablaba de no usar linterna afuera apenas pasadas las 3. Miré el celular de nuevo. La hora ya iba avanzando hacia esa franja. En ese momento, desde la parte trasera de la casa, escuché un sonido claro de metal. La reja grande del perímetro, la que yo había visto al entrar, vibró como si alguien la hubiera empujado. Luego, un golpe. Luego, silencio. Un silencio tan pesado que me dolió en los oídos. La radio, por un segundo, subió de volumen sola, como si alguien hubiera girado la perilla. La voz distorsionada se convirtió en algo más cercano a palabras, aunque seguía siendo incomprensible. Yo recordé la regla 6 y no la apagué. Solo volví a bajarla, casi al mínimo. La casa pareció aferrarse a ese murmullo. No sé por qué, pero empecé a entender que la radio no estaba ahí para entretener. Estaba ahí como ruido de fondo, como un hilo. Como si el silencio absoluto fuera una invitación. Me paré y fui al recibidor, donde el gancho de registros nocturnos estaba vacío. Miré alrededor y vi una carpeta en una repisa, escondida. La agarré. En la portada decía, en letras impresas, Protocolo de permanencia nocturna. Se me secó la boca. No era solo mi padre, era institucional. Alguien, alguna vez, había escrito esto como documento, como norma. Abrí la carpeta y vi páginas mecanografiadas, viejas, con sellos borrosos. No voy a repetir todo, pero había una sección que me dejó helado. Eventos recurrentes en propiedad rural aislada. Clasificación, presencia perimetral. Respuesta recomendada. Rutina lumínica. Registro sonoro. Restricción visual. Mantenimiento manual de energía. Era como si alguien hubiera estudiado el fenómeno sin llamarlo sobrenatural, sin admitir lo imposible, y aún así, hubiera diseñado un manual para sobrevivirlo. Afuera algo golpeó una ventana, no fuerte para romperla. Un golpe medido como un toque con nudillos, pero demasiado alto, demasiado arriba. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío completo. No miré hacia la ventana. Recordé la regla. No estaba escrita así, pero el espíritu era el mismo. No darles la satisfacción de que los veas. Caminé hacia el pasillo y me quedé bajo la luz amarilla, como si esa franja iluminada fuera un refugio. Afuera, el golpe se repitió en otra ventana, luego en otra, más lejos. Estaban rodeando la casa, probando puntos, midiendo mi reacción. Entonces pasó lo que más me asustó, porque fue personal. Escuché mi nombre, no gritado, no en tono de amenaza, en tono de alguien que te llama desde el camino cuando llegas a casa tarde. Una voz calmada, masculina, con una familiaridad que me revolvió el estómago. Mi nombre, dicho como si hubiera sido dicho 1000 veces, venía de afuera, del camino por donde entré. La regla 9 me cayó como un martillo. Si escuchas que te llaman desde el camino, aunque reconozcas la voz, no respondas. Me quedé quieto. Apreté los dientes. La voz repitió mi nombre, un poco más cerca, como si caminara despacio. Y detrás de esa voz, como un eco, escuché otra, más grave, que imitó el mismo llamado con un retraso raro, como si estuviera aprendiendo. No respondí. La casa crujió. No por viento, por peso. Algo se subió al porche, o se recargó en la pared. Sentí vibrar el piso de madera. La radio murmuró, y entre el murmullo, por un instante, creí escuchar una frase clara. Mantenga la luz. No sé si lo imaginé, pero me aferré a eso como a una cuerda. Cerca de las 3 de la madrugada, el aire dentro de la casa se puso más frío, como si el frío hubiera encontrado una rendija. Fue un cambio gradual, pero se sintió como un descenso de nivel, y con ese frío vino otra sensación,
la de vigilancia. No una vigilancia humana. Algo más antiguo, más básico. Como si el rancho estuviera siendo observado desde varios puntos al mismo tiempo. La regla 10 decía que, apenas pasadas las 3, no usara linterna afuera. Luz fija. La luz que se mueve atrae. Yo no quería salir, pero escuché un sonido que no podía ignorar. Un relincho desesperado desde el establo interior, seguido por golpes de cascos. Los caballos estaban entrando en pánico. Mi primer impulso fue correr con la linterna. Lo frené. Agarré una lámpara de mano que encontré en un cajón de esas que se pueden dejar en el suelo como luz fija. También agarré el silbato. Salí al pasillo techado con la lámpara encendida, apuntando hacia el suelo, fija. No moví el haz. El pasillo parpadeaba más ahora, como si la energía estuviera siendo drenada por algo que no entendía de cables. Llegué a la puerta del establo interior y me detuve. Dentro se escuchaba movimiento, respiraciones agitadas. Abrí despacio y entré. La lámpara fija iluminó parte del interior. Los caballos estaban pegados al fondo de sus pesebreras, con los ojos blancos visibles temblando. Uno golpeaba la madera con el casco, una y otra vez. Y entonces lo vi, sin querer verlo, algo entre los postes del pasillo exterior, justo en el borde donde la luz no llegaba. No era una figura completa, era una altura, una masa vertical, inmóvil, como alguien parado mirando hacia adentro. Pero no había detalles. El cerebro buscaba una cabeza, hombros, brazos. No encontraba nada definido, solo la sensación de que había algo ahí, quieto, esperando que yo hiciera lo que siempre hacemos: enfocarlo, nombrarlo, convertirlo en enemigo visible. La regla 11 me atravesó: no lo enfoques. Mira el suelo y sigue caminando sin acelerar. Miré el suelo. Caminé hacia el tablero de luz del establo donde había interruptores viejos. Encendí una luz fija extra, una lámpara de techo que bañó el interior con un amarillo triste. Los caballos se calmaron un poco, como si la luz fuera una medicina. De reojo, sin mirar directo, percibí movimiento en el borde oscuro. No un paso, más bien un ajuste, como si esa presencia inclinara el peso, como si olfateara la luz. No aceleré. No corrí. Me moví con cuidado, dejé la lámpara fija en el suelo donde estaba y retrocedí hacia la salida. Cuando crucé el umbral, escuché un sonido detrás de mí, en la madera del pasillo. Un arañazo largo, lento, como si algo hubiera pasado las uñas por el piso solo para que yo supiera que podía. Cerré la puerta del establo interior con llave. En ese momento, una reja del pasillo, una pequeña que daba a un corral lateral, se abrió con un chirrido. Yo la había visto cerrada antes. Me quedé inmóvil. El sonido del metal fue como un grito en la noche. Regla 8. Si encuentras una reja abierta que dejaste cerrada, no la cierres tú. Retrocede y toca el silbato una sola vez. Di un paso atrás, luego otro. Saqué el silbato. Me lo llevé a la boca y soplé una sola vez. El sonido fue agudo, cortante, y se sintió incorrecto en ese silencio, como si hubiera dibujado una línea en el aire. Lo que pasó después fue inmediato. Desde el otro lado del rancho, desde el monte, contestó un aullido corto, y luego otro, y luego un tercero, más cerca. No eran respuestas de animales comunicándose por territorio, eran como señales, como si el silbato hubiera activado algo, como si hubiera avisado: aquí está el límite. La reja abierta se movió sola, como si alguien la empujara desde el lado oscuro. No se cerró, solo osciló, como burlándose de mí. Yo retrocedí hacia la casa sin dejar de mirar el suelo. La chaqueta crujía. Cada crujido me recordaba que estaba vivo y que estaba obedeciendo. Dentro de la casa, el pasillo seguía iluminado. El recibidor seguía oscuro, como decía la regla 1. Me quedé ahí, en esa franja amarilla, escuchando la radio al mínimo. Afuera, los sonidos se multiplicaron. Pasos en tierra, respiraciones, roces en cercas, golpes suaves en madera.
Era como si varias cosas rodearan el lugar, turnándose para acercarse sin exponerse del todo. Me di cuenta de algo que me hizo sentir una rabia fría. No era un ataque directo, era un acoso, una prueba. Como si quisieran que yo cometiera el error de mirar, de salir corriendo, de hacer un gesto humano básico. Y entonces entendí por qué mi padre había escrito reglas como si fueran ley. Porque contra algo así, la valentía no sirve. Sirve la disciplina, sirve la monotonía, sirve convertirte en parte del protocolo, casi en una máquina. Ellos no podían entrar si tú no les abrías una rendija en tu conducta. Cerca del amanecer, el frío empezó a aflojar apenas. No porque hiciera calor, sino porque la noche se estaba retirando. Afuera, los ruidos se hicieron más espaciados, como si lo que estuviera alrededor del rancho se molestara con la llegada de la luz. Hubo un último golpe en el porche, más fuerte, como una despedida. Yo no me moví. Esperé. Cuando el cielo empezó a aclarar, no con sol, sino con ese gris que anuncia que la noche perdió terreno, fui al cuarto de mi padre y busqué el registro. Había un cuaderno oficial, distinto al de las reglas, con columnas, hora, evento, respuesta. Empecé a escribir con mano temblorosa, tratando de usar el mismo lenguaje seco que había visto en los registros anteriores. Como si escribirlo así lo hiciera manejable. Escribí sobre la radio, sobre la reja, sobre la voz que me llamó por mi nombre, sobre los caballos aterrados, sobre la sombra sin sombra, sobre el silbato. Regla 12. Decía que cuando amaneciera, no me quedara a ver el límite del monte. Entra, cierra y escribe todo en el registro. Ya estaba adentro. Ya había escrito. Me acerqué a una ventana por impulso, por morbo, por necesidad humana de confirmar. Me detuve antes de mirar. Sentí el tirón de la curiosidad como una tentación sucia. No miré. Me alejé de la ventana como si fuera una trampa. Me senté en el suelo del pasillo, bajo esa luz amarilla, y por primera vez desde la llamada, dejé que el cuerpo se aflojara un poco. No lloré, no como en películas. Me salió una risa corta, quebrada, de incredulidad. Me imaginé a mi padre, en esa misma postura, en esa misma franja de luz, escuchando esa misma radio, obedeciendo reglas que nadie debería necesitar. Me imaginé su vida reducida a noches como esta, y sentí algo que sí era duelo aunque tardío. No por la relación que no tuvimos, sino por el hecho de que incluso si hubiera querido ser padre, quizá nunca pudo serlo, quizá solo fue guardián. Cuando el día terminó de asomar, el rancho se veía casi normal desde adentro. Eso fue lo más perturbador. El porche con sus tablas gastadas, las cercas, el polvo, los establos. Nada gritaba peligro. Todo gritaba rutina. Pero yo ya no era el mismo que contestó esa llamada. No porque me hubiera vuelto valiente, sino porque me había vuelto cuidadoso de una forma nueva. Como si me hubieran puesto un lente que no puedo quitarme. El lente que busca patrones, el que mide silencios, el que sospecha de lo normal. Me levanté y caminé por la casa sin prisa, revisando cerraduras, luces, puertas. Como alguien que ya trabaja ahí. Como alguien que ya entiende que en este lugar, la noche no es solo una hora, es una entidad con horario propio. Antes de salir al patio, me detuve frente al cuaderno de reglas otra vez. No para burlarme, para memorizar, para aceptarlo, aunque me diera asco aceptarlo. Afuera, en alguna parte del rancho, un caballo relinchó, esta vez tranquilo, como si el mundo hubiera vuelto a su carril. Y sin embargo, en el fondo del aire, yo todavía podía sentir la presencia del monte, esperando la próxima noche, esperando el próximo error. Mi padre me dejó un rancho de cría de caballos. Venía con una lista de reglas extrañas. Y esa primera noche me dejó claro algo que todavía no sé decir, sin que se me seque la garganta.